llama no se apagará. Es un río que no se detiene. El arca por fin está en casa. El rey ha venido a morar. El avivamiento en casa Broadway. River Church es un río que no se detendrá jamás. River Church es un río que no se detendrá jamás. Las luchas, las pruebas, las crisis son inevitables en nuestras vidas. Y ya sean dificultades financieras, problemas de salud o relaciones destruidas, siempre vamos a luchar. Eso es garantizado, porque las tormentas son parte de la vida. Y si eliminas las luchas o si las eliminamos a las pruebas, evadimos mucho de lo que forma el carácter, de lo que forma lo que hace a la profundidad de la vida. De acuerdo a los científicos, estaba leyendo que los pollitos, si fuera en Argentina son pollitos. Cuando son bebé tienen que picotear desde adentro del cascarón, desde dentro, para abrirse camino y salir, poder abrir el huevo y salir. Y si alguien toma, y esto ya no lo sé por los científicos, sino porque en casa toda mi vida, desde que era niño, mi padre crió gallinas. Y entonces yo recuerdo que nos prohibían a los niños ayudarle al pollito a abrir el cascarón, porque empiezan a picotear desde adentro y los niños estamos como propensos a querer ayudar, decimos pobrecito, y nos decían siempre no, porque si lo quiebras antes de tiempo el pollito se puede morir, porque el sistema circulatorio del animalito, del ave, se activa y se desarrolla haciendo la fuerza para salir del cascarón. Entonces, si se le quita la lucha, si se le quita el esfuerzo, se le quita la habilidad para desarrollarse y consecuentemente la vida. Entonces nos decían siempre, no ayudes al pollito a salir, porque ese esfuerzo desarrollaba, insisto, su sistema circulatorio. La vida con el Señor es exactamente igual. A partir de que entregamos nuestro corazón a Dios, empieza Dios a tratar en la profundidad de nuestro carácter. ¿Cómo lo hace? Con pruebas, con dificultades que nos forman para la vida, nos dan profundidad. Porque uno de los mejores salones de clase para desarrollar el carácter es la lucha. Sin la lucha, sin la crisis, sin esa prueba que estás pasando, porque me lo dicen tus ojos, sin esa crisis que estás atravesando, porque me lo dice tu rostro, no tendrías el programa, la materia diseñada por Dios que desarrolla tus músculos del carácter. Los músculos del carácter se desarrollan a partir de la crisis, a partir de una situación adversa. No es agradable, no es linda, pero tiene que venir para que no seamos unos pusilánimes en la vida, para que no nos paremos de manera que cualquier tormenta nos tire porque no estamos preparados para recibir crisis o problemas. En un centro de rehabilitación para veteranos de Vietnam, en una placa de bronce, están grabadas estas palabras, se las leeré tal cual están. Dice algo como, le pedí a Dios fuerza para poder lograr la grandeza, pero fui hecho débil para que pudiera aprender humildemente a obedecer. Le pedí a Dios salud para hacer muchas cosas, pero me fue dada enfermedad en tanto para poder hacer mejores cosas aún, a pesar de mi crisis de salud. Le pedí riquezas para poder ser feliz, pero me fue dada pobreza para que pueda hacerme sabio. Le pedí poder para liderar a los hombres y me fue dada humildad para que pueda necesitar solo a Dios. Le pedí todas las cosas para poder disfrutar de la vida, pero Dios me dio vida para que pueda aprender a disfrutar todas las cosas. No obtuve nada de lo que pedí, sino todo lo que había esperado. A pesar de mí mismo, todas mis más profundas oraciones
sí que fueron contestadas. Y ahora, y entre todos los hombres, yo soy el más ricamente bendecido. Cuando leía una y otra vez lo que el autor imprimió en esta placa, pensaba que es un principio de la vida, que uno tiene que estar consciente de que hay que estar dispuesto para luchar por el bien del crecimiento. Los que somos papás vamos a hacer lo imposible, y esto lo digo como padre y creo que es compartido, para que nuestros hijos sufran lo menos posible, bajar el umbral del sufrimiento al mínimo. No es un deporte para nosotros, ni nos alegra ver a nuestros hijos sufrir en ningún aspecto, ni a nivel salud, ni que sufran en el colegio. No nos gustan cuando les hacen bullying, cuando los molestan. El león de dentro sale y lo defendemos. Pero tenemos que tener cuidado de no construir o edificar, mejor dicho, niños que mañana sean adultos que ante cualquier problemita se desmoronen porque mami y papi no están allí para ayudarlos. Hay que fortalecerlos. Hay que decirles que va a haber desengaños amorosos, que no siempre van a ser correspondidos en el amor, que el matrimonio no es fácil, que tener hijos no es fácil, que conseguir empleo tampoco es fácil, que conservarlo lo es mucho peor todavía, que lograr una carrera demanda esfuerzo y trabajo y sacrificio, que no siempre se pueden ver todos los partidos de televisión que uno quiere, que uno no siempre tendrá las consolas ni los jueguitos del momento, que a veces tendrá que renunciar a ir a un parque para aprender otras cosas en su vida, para invertir su tiempo de manera diferente. Y así nuestros hijos se van desarrollando. No digo que le vamos a evitar los problemas, pero sí estoy seguro que deliberadamente vamos a ayudarlos a que resistan las crisis. El Señor me dice esta mañana que te diga, o este mediodía que te diga, porque Él sabía que ibas a venir y arregló esta cita, de que las crisis, lo que estás atravesando, ese problema difícil que a veces te quita el sueño, es parte de un plan divino. Yo sé que no quieres oír esto, pero lo diré de igual manera. Es parte de un plan divino para procesarte, para que seas mejor persona, para que a partir de esta crisis, cuando la atravieses, como dijo David, cuando pases el valle de sombra y de muerte, seas mejor persona que cuando empezaste a atravesar el túnel de este lado. Si no has sufrido, no tendrás carácter para dirigir un pueblo. No tendrás carácter para empezar una compañía. No tendrás carácter para ser el sacerdote de un hogar si no has tenido el sufrimiento necesario. Y yo encuentro esto en la vida del apóstol Pablo también. Porque Pablo era un fariseo entrenado que había estudiado bajo el renombrado Gamaliel. Pablo exhibía conocimiento, tenía contactos, los dones de un líder. No obstante, cuando Dios lo califica para el ministerio, Pablo tenía algunos prerequisitos para cumplir. Dios le habla a un profeta, a Ananías, le dice que vaya a orar por Pablo y le dice, ve, porque instrumento escogido me es este. Porque Dios veía el talento que tenía Pablo, el don de gente, el don comunicacional. Dios veía la pasión, el fuego, pero todavía faltaba algo y se lo dice Dios a Ananías. Le dice, Pablo califica para servir, pero todavía le falta sufrimiento. Había sido escogido, pero no está completo. Y si no está completo, cuando vengan los tiempos de escasez, no se va a arreglar con lo que tiene, no va a aprender a contentarse. Cuando vengan las épocas de sequedad, no va a aprender a excavar profundo. Cuando vengan los tiempos en que lo traten injustamente, no se va a poder parar seguro. Yo necesito enviar un apóstol que tenga raíces profundas y que esté parado sobre la roca. Dios dice, yo quiero bendecirte, yo te traje y te quiero bendecir. ¿Cuántos dicen amén a una cosa así? ¿Cuál es el requisito? Que puede haber crisis. No puedes decir, voy a emprender una compañía y no quiero problemas, porque yo tengo al Señor de mi lado. Entonces no quieres una compañía, lo que quieres es vivir en Disneyland. No quieres una compañía. Tú dices, voy a contratar empleados, pero ojalá que me toquen todos buenos. Tu abuela, ¿quién tiene empleados todos buenos? Yo quiero ser pastor y que venga toda gente pura y santa. Imposible. Tratar con gente es problemas. No puedes tener un pastor perfecto, vas a tener un pastor con serios problemas. ¿Por qué? Porque somos gente. Todavía Dios no trajo apóstoles de Venus ni de Plutón, todavía somos de la tierra, todos. Aunque algunos anden, aleluya, no soy de este mundo. Si eres de este mundo y hueles a tierra como todos, nada más que fuiste salvo. Pero emprender lo que sea demanda crisis, demanda problemas, demanda tormentas.
Emprender algo siempre va a generar fricción, porque eso es la vida. La vida son crisis, la vida son tormentas. Leía la historia del señor Bailey, que era cultivador de manzanas, uno de los mejores, y durante una temporada de sequía prolongada, todos los huertos del valle se secaron por falta de humedad, y la plantación de manzanas de todo el mundo parecía que se iba a perder. Bailey fue llamado y le preguntaron por qué su huerto estaba tan verde mientras que los demás estaban tan secos. Y él contestó, noten esto si no es extraordinario. Él dijo, mis árboles pueden aguantar hasta 2 semanas más sin una gota de agua. Y le preguntan los otros hortelanos, ¿y cómo logró tal cosa? Y él dice, bueno, cuando mis árboles eran jóvenes, yo frecuentemente les mezquinaba el agua, les ponía muy poquito agua. Entonces por esa causa tuvieron que hundir sus raíces más profundamente para buscar humedad, para encontrar agua. Ahora, mientras que los árboles de ustedes se están muriendo, los míos están bebiendo humedad a una profundidad mucho mayor. Qué lindo poder decir esto de nuestros hijos. A una mamá que dice, mi hijo es tan playito. Y tú le dices, mi hijo tiene raíces profundas, porque yo no le daba todo lo que quería. Cuando decía, una tele más grande, comprale uno que se trauma. No. Ahora no es tiempo de tele grande, como dije una vez, aunque puedas. Porque nosotros somos de la generación donde los padres nos decían, no puedo. Entonces nosotros sabíamos que no teníamos porque eran pobres. No porque no querían, porque nos hacían mal, porque no era tiempo. No puedo. Papá decía, no puedo. Yo decía, pa, no puedo. No, si me llevas a vacunar, no puedo. Siempre partíamos del no puedo. Siempre. Entonces nos criamos con no quiero decir con un resentimiento, pero sí, algún día voy a poder. Algún día voy a poder. Cuando llegamos a ser adultos y vemos que podemos, nos damos cuenta que no se trata de lo que podemos, sino de lo que es conveniente, de lo que edifica, de lo que es tiempo y lo que no es tiempo. Entonces aprendimos, en nuestros casos, a decirle a nuestros hijos, sí tengo. ¿Y? Entonces, ¿por qué no? Porque no quiero. Porque no es el tiempo, porque no te lo has ganado, porque no has trabajado, porque ahora tienes que hacer tu tarea. Pero me podés comprar si tenés plata. Mi hijo me decía siempre, Kevin, cuando era chiquito, me decía, no te pido que gastes plata, usa la tarjeta, esa. Y cuando otros maldicen las temporadas de sufrimiento, uno como papá invierte energía hundiendo las raíces de los hijos más profundo para que puedan beber agua a mayor profundidad. Y cuando les toque afrontar cualquier avatar de la vida, no maldigan lo que no tienen, sino que se aprendan a contentar como el apóstol Pablo, porque son hijos sanos, saludables, que si pueden estar bien, gloria a Dios. Si tocan momentos difíciles, gloria a Dios. Y mientras que otros están en sequía, tu planta de manzano florece porque tus raíces son profundas, porque has pasado la crisis. ¿Reciben esta palabra, sí o no? Yo aprendí de muchos hombres de Dios, muchos de ellos muy sobresalientes en sus logros académicos. Me impresionaron la mayoría con sus hazañas intelectuales, espirituales. Sin embargo, los que más me influenciaron no fueron los que me enseñaron basados en sus logros académicos o en sus libros pedagógicos. Los que más influyeron en mí, y si acaso no te pasó lo mismo, fueron los que me enseñaron con sus cicatrices, con sus experiencias. El que te dice, yo lo pasé. No hay mejor cosa que aquel que logra empatía mostrándote las cicatrices, diciendo, mira, estas son las cicatrices de la vida, algunas de que me equivoqué, otras de batallas bien ganadas, otras de batallas perdidas, pero cicatrices al fin, porque son las que predican. Las heridas siempre van a predicar más fuerte que tus palabras. Las cicatrices siempre van a predicar fuerte, impactan a las personas que te ven, porque tus cicatrices son el testimonio más resonante que jamás pueda predicar. Lo que trato de decir es que la cicatriz que tengas, de donde vengas, no te avergüences de llevarlas, porque esa renguera, Jacob, siempre hablará de que tu nombre ha sido cambiado y que ahora dependes de Dios, y aunque rengueas, eres príncipe con Dios, eres Israel, eres santo, eres una persona al cual se encontró con Dios y no salió ileso. ¿Están recibiendo esta palabra, sí o no? Tus cicatrices siempre hablan de una etapa que pasaste y Dios no las pasa por alto, las pruebas te entrenan. Hermanos míos, tened por suma alegría
Pónganse felices cuando se hallen en diversas pruebas. Vieron que no es muy popular esto. Pónganse felices cuando vengan las pruebas. Porque la prueba de vuestra fe, ¿qué produce? Paciencia. Y tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos, para que sean cabales, sin que les falte nada. Fíjense cómo llega el versículo a decir, ¿quieres que no te falte nada? Bueno, vamos a retrotraernos para atrás. ¿A dónde nos lleva esto? No te falte nada, dice Santiago. Bueno, que seas perfecto y cabal. ¿Cómo eres perfecto y cabal? Teniendo paciencia. ¿Cómo se produce la paciencia? Por la prueba de vuestra fe. Así que alégrate cuando vengan las pruebas, porque no te va a faltar nada. ¿Me siguen, sí o no? La fe, cuando es probada, produce resistencia. Sube el umbral de tu resistencia. Si mi fe nunca es probada, puede producir una filosofía moral, una creencia, pero no va a generar una fe fructífera. Cuando Él prueba la fe, Él activa tu fe. Si no, no la usas. ¿Para qué quiere fe si no está activa? Necesita ser activada la fe. ¿Cómo se activa? Recibe más fe. No, con prueba, con crisis. ¿Cuánto le has dicho, Señor? Mirando a los hijos, ay, Señor, dame paciencia porque lo voy a matar. Bueno, ahí estás pidiendo pruebas. Cuidado con lo que deseas. Dame paciencia porque lo voy a ahorcar. Y Dios dice, bueno, marcha una dosis de prueba para la doña. Y marcha y se te pone más rebelde el mamut. ¿Por qué? Porque pediste paciencia. Quien pide paciencia pide prueba. Lo dice ahí Santiago. Para que seas perfecto, es así. Miren, mi área favorita en el high school siempre fue el castellano, el español. Yo siempre tuve excelentes notas en el español y siempre me desafié hasta el final. Les voy a contar el por qué. No porque tenga una inteligencia por encima de la media, sino porque a mí me fascinaba el castellano por dos motivos esenciales. Primero, por el profesor. Porque él no decía nunca, les voy a enseñar. Él te tomaba examen todo el tiempo y te calificaba sin que supieras. Entonces decía, por ejemplo, vi a una vaca. Y todo, ¿dónde la vio? ¿Dónde la vio? Gebel, ¿usted también vio una vaca? No, yo vi una vaca. Bien, Gebel. Y me ponía un 10. Lo segundo que me fascinaba de castellano era que él todo el tiempo, insisto, tomaba examen. Entonces todo el tiempo tomaba prueba y yo me preparaba sabiendo que cuando íbamos, él, aunque no dijeran saquen una hoja, estaba tomando un examen. Dios es muy similar. Tú dices, Señor, la crisis. Dios, no te daré más prueba de la que puedas soportar. No pondré más presión de la que resistas. No saldrás de la pizarra hasta que rindas bien. Pero tranquilo, yo soy el profesor, tú el alumno y de esto vas a aprender. Y vas a salir y te vas a graduar. ¿Reciben esto, sí o no? Miren, quiero terminar con esto. Déjame darte una lección de griego muy fácil. ¡Oh! Hay una gran diferencia entre probar y tentar. La palabra griega para probar es dokimon. No Pokémon, dokimon. ¿Qué significa? Localizar una debilidad con el propósito de reforzarla y fortalecerla. Eso es dokimon. Y la palabra tentar en griego es periazo, nada que ver. ¿Qué significa? Encontrar una debilidad para usarla y destruir a la persona. Por eso dice, Dios no puede tentar a nadie. ¿Quién tienta? El diablo, porque localiza y trata de debilitarte con esa debilidad, debilitarte aún más. Dios es como el carpintero, como era mi papá, que cuando construía una biblioteca a la medida, él antes de entregarla, yo lo he visto, lo llenaba de libros. Decía, Dante, tráeme todos los libros. Y cuando veía que un estante estaba así, como panza a las 3 de la tarde del sábado de algunos, él veía la fragilidad, la debilidad. Entonces sacaba los libros rápido y reforzaba, le ponía unos refuerzos para sostener lo que él diseñó. Él decía, yo tengo que probar si esto funciona porque después no quiero reclamos. Eso es lo que hace Dios, lo mismo. Cuando tú dices, Señor, úsame, Él pone presión sobre ti. Tiene que poner presión para que cuando venga la debilidad no te rindas, para que no renuncies,
Porque Él está mostrándote la debilidad para reforzarte, para fortalecer esa área, para que puedas soportar el peso de la asignación y de la misión que Él te va a entregar. ¿Me están siguiendo, sí o no? Es así. Cuando uno dice, Señor, sáname de la estima, vendrán ataques a tu estima, porque es la única forma de sanarte. No va a venir gente a decirte cosas lindas. Ay, pastor, dígame cosas lindas para que me sane la estima. Hay que darte duro. Es que yo siempre tuve baja estima con mi cuerpo y dice Dios, ven gordita, ven. Cuando dice yo soy la gordita de papi y Dios dice, ¿ves? Alégrate con lo que te di, con lo que eres. Es así, es terapia de choque. Cuando tú dices, yo quiero contentarme, aun cuando no tenga nada. Bueno, a no tener nada un tiempo, a ver si te contenta. Es la única manera. Es parte de las cicatrices, del sufrimiento. Porque el desear algo no significa que estés listo para emprenderlo, para abocarte, para meterte de lleno. Solo porque deseas contraer matrimonio no significa que estás listo para ello necesariamente. Tu deseo de ser próspero no siempre significa que estés listo para la prosperidad financiera, para administrar dinero. Dios te va a hacer pasar pruebas para revelar cualquier área que necesite refuerzos en cuanto a tu actitud, integridad, carácter, competencia, compasión, administración. Así que tienes que dejar que las pruebas comiencen porque Él quiere que tengas éxito. Él no te quiere mandar como una biblioteca que cuando le pongan 3 libros de más se viene el estante abajo. Porque Dios quiere que tengas calidad en todo lo que hagas. Y como Dios está comprometido con tu éxito, cuando Dios te manda prueba no es porque no le caes bien. Cuando Dios permite una prueba es porque está comprometido con tu éxito. Y el mejor salón de clase del carácter es la lucha. Lo que te hace valioso no es lo que hayas sufrido, sino lo que has aprendido con ese sufrimiento. ¿Me oíste? Porque hay gente que sufre y no aprende nada, y no aprende nada. Yo conocí un tipo que tuvo 5 matrimonios, sufrió con los 5. Decía, me tocaron 5 brujas. Desgraciado, algo tuviste que haber hecho. Una te puede tocar, 2, 3 no viste bien. Ya la 4, mijo, lo tuyo es deporte, lo tuyo, ¿o no? Y hay gente que sufre y que capitaliza el sufrimiento. Y uno dice, ¿qué aprendiste del sufrimiento? Y vuelve a sufrir otra vez. Le encanta sufrir, son masoquistas. ¿Cuántos conocemos que cometen la misma burrada todos los años? Todos los años la misma burrada. Todos los años. Se equivoca con la pareja, al otro año elige una pareja igual que la equivocada y comete el mismo error. Porque hay gente que son imanes para eso. Sí. Los atraen. Dice, ay, el primero era un vago y el segundo re vago. Y el Señor no te va a decir, bien hecho, sierva fiel, que te aguantaste los vagos, entra al gozo de tu Señor, sino, ¿qué aprendiste? ¿Qué aprendiste con la prueba? ¿Qué aprendiste con la crisis? ¿Tuviste enfermedad en tu casa? ¿Aprendiste a pararte sobre la enfermedad, a reclamar lo que Cristo hizo en la cruz y traer del ámbito espiritual al ámbito natural y decir, yo declaro sanidad, ninguna plaga tocará mi morada y en el nombre del Señor, diablo, no te permito que toques a los míos, me paro con autoridad? ¿Aprendiste o no aprendiste? ¿Aprendiste o no? ¿Aprendiste a no tener discusiones ociosas? La mayoría de tus discusiones son por tonterías. ¿Me equivoco o no me equivoco? Tú dices, tiene una cámara en mi casa. Es que es así. ¿Cuántas veces discutiste por temas serios? Siempre por estupideces. Siempre. ¿Cómo uno discute con su cónyuge o con los hijos? Dígame si hay algunos que dicen, no, yo tuve un tema serio. Entro a mi casa y encuentro a mi hijo en la droga con 4 delincuentes y el Chapo Guzmán bajo la cama. Bueno. Es un tema de discusión serio, ¿no? Si vives en Sinaloa. Ahora, escuchen esto. La mayoría no son discusiones estériles, no son tonterías. Hay un momento en la vida que dice, yo ya aprendí, no discuto más por pavada, basta. No discuto más por pavadas, aunque eso implique que pierdas la razón.
no el sentido común, que pierdas de tener razón. Aunque eso implique que tengas que decir, está bien, me callo. No dar la razón como los locos, porque eso causa otra discusión. Sino decir, está bien, listo, me equivoqué, listo. Si eso evita una discusión, aprende. Si no, te vas a ir con el ceño fruncido así y no van a poder cerrar la tapa del cajón de la trompa de bulldog que tienes. Porque hay gente que es así, y se enoja, y se enoja. ¿Se acuerdan que yo les conté una vez del vecino ese que decía a mi papá, que le decía al otro, piojoso, piojoso, piojoso? Y el otro reventaba, piojoso, piojoso. Y un día se cansó, lo metió debajo del agua y dijo, lo voy a ahogar. Y el otro sacaba las manos y hacía así. Entonces hay gente... hay gente que es así. Pasan los años y no aprende. No aprende y sigue siendo lo mismo. Te dice, pero no aprende. Tienes que aprender desde las cosas básicas, cotidianas del hogar, a las grandes cosas. Aprende, como le dije siempre a los líderes de nuestra congregación, babéate la barba como David. Cállate, pasa por tonto. Es que yo no voy a pasar por tonto. A veces hay que pasar por tonto en pos de la felicidad, en pos de no tener problemas. Si es una guerra, un tiroteo santo, una guerra amistosa que no va a resolver ningún problema, ¿para qué inmiscuirte en los pleitos de la vida? Tienes que aprender a educar a tus hijos. Si con los primeros no hiciste un buen trabajo, Dios te da chances con los otros. Tienes que aprender a pararte firme. Si no tienes más hijos en tu nido, tienes que aprender a bendecir a otros papis, a decir, no hagas lo que yo hice, edúcalos, corrígelos, aunque digas voy a perder popularidad. Tienes que aprender a decir que en pos de construir una casa, no pierdas el hogar en el intento. Porque ¿qué sirve terminar a construir la casa de tus sueños y después no tienes con quién compartirla? Porque son dos extraños con un nido vacío que no se conocen, que nunca en la vida aprendieron nada. Y cuando los hijos se van, son dos extraños desconocidos que lo único que falta, nos divorciamos. Y eso es lo más divertido que pueden proponer. ¿Por qué? Porque no aprenden. Y el Señor dice, la vida es 10% de las cosas que te pasan y 90% de lo que haces con las cosas que te pasan. ¿Qué vamos a hacer con lo que nos pasó en la vida? Los que somos adultos. Algo tenemos que hacer. Esa es la diferencia de la sabiduría de la necedad. ¿Vieron que ustedes habrán conocido como yo gente inteligente? Necia. Porque la inteligencia no va de la mano de la sabiduría. Gente con diplomas en la pared, mucho más estudiosos que yo, que son licenciados, economistas, necios para manejar su vida. Necios. Y otros que no tuvimos la oportunidad de estudiar mucho, pero que aprendimos a ser sabios. ¿Por qué? Porque capitalizamos las experiencias de la vida. Me pasa una vez, no me pasa dos veces. Me pasa una vez, no me pasa dos veces. Puedo equivocarme al elegir un pastor una vez, no me pasa dos veces porque ahora voy a pasarlo por todos los filtros del Espíritu Santo. Puedo equivocarme una vez en deprimirme porque alguien habla mal de mí, pero no me deprimo nunca más, porque así como Dios estuvo cuando existían los fax, estará cuando se invente lo que se invente. El Señor estará conmigo diciendo, yo te respaldo. ¿Cuántos reciben esta palabra? Dígame amén.